Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. En esta pequeño video clase vamos a hablar de un componente del cual muy poco se habla, no he visto mucha información acerca de él realmente, pero es un componente que viene de manera externa, típicamente en las fuentes tipo lacto o de computadora, ¿verdad? O notebook. De estas que entregan un voltaje de 19.5 voltios o 24 voltios dependiendo de la computadora, ¿verdad? O lo puede traer los cables tipo HDMI o VGA. Este componente es un componente que viene de manera externa. De hecho, muchas personas cuando lo ven piensan que simplemente es un adorno. Se trata nada más y nada menos de esto que está acá. Fíjense. Está recubierto típicamente con goma. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán qué es o para qué sirve esto. Porque vuelvo y repito, muchas personas piensan que esto no cumple ninguna función, la cual sí lo cumple. Esto típicamente es un cilindro hueco, pero está formado de un material cerámico llamado ferrita. Típicamente aquí lo que hay es un núcleo de ferrita que va a trabajar o va a actuar como si fuese un filtro MC. ¿Ustedes han escuchado el filtro MC o el filtro EMI? Bueno, el filtro MC o el filtro EMI en fuentes de alimentación conmutada es esto. Trabaja con bobinas y con lo que viene siendo capacitores o en algunos casos resistencia. Ayuda a eliminar algunas interferencias realmente, algunos tipos de ruido, algunos corrientes parásitas, en fin. Y en este caso, simplemente han colocado este cilindro vacío que típicamente cumple dos funciones. Ustedes saben perfectamente que las fuentes de alimentación conmutadas lo va a traer acá, en esta parte justamente, antes de llegar al voltaje DC, lo van a colocar acá. Ustedes lo van a encontrar, búsquenlo para que ustedes vean. Y las fuentes de alimentación conmutadas van a trabajar típicamente con dos tipos de frecuencia, la frecuencia baja y la frecuencia alta. La frecuencia baja es justamente donde usted conecta el cable de alimentación. Pasa por un puente rectificador, un filtro y luego llega a la parte de conmutación, que ahí es justamente donde se genera la alta frecuencia. Pero entendamos una cosa muy importante, cómo funciona este simple componente que se ve indefenso, que pareciera que fuera un adorno, ¿verdad? Bueno, resulta acontece que lo que va a viajar por el cable es prácticamente corriente, ¿verdad? Y justamente cuando la corriente pasa por el cable va a generar un campo magnético a su alrededor. Entonces, en baja frecuencia, corriente DC, que típicamente no hay o no debería haber frecuencia en corriente DC, el núcleo no hace nada. Deja que la energía fluya hacia el lado de la computadora sin resistencia, ¿verdad? Está ahí como prácticamente como si fuese adorno. El tema es cuando viene o trabaja los picos de conmutación, ¿verdad? En la parte del transistor MOSFET y la parte de lo que viene siendo el transformador chopper. Entonces, cada vez que hay conmutación, que ustedes saben perfectamente que la conmutación o la frecuencia de una fuente de alimentación puede rondar desde 20 kHz hasta 100 kHz más o menos, ¿verdad? Dependiendo de la fuente de alimentación. Pero cada vez, muchachos, que hay esa frecuencia alta, hay típicamente ruido e interferencia. Esto puede ser causado por la conmutación de la fuente o interferencias externas. Entonces, el núcleo que tenemos acá, el núcleo de ferrita, presenta una impedancia muy alta. Entonces, ¿qué básicamente es lo que va a lograr con esa impedancia alta? Bueno, que el núcleo va a estrangular las frecuencias altas, evitando que esos ruidos entren al equipo. Es importante tomarlo en cuenta esto que está acá. ¿Por qué? Porque te vuelvo y repito, esto puede venir en este tipo de cables o puede venir en la parte de la computadora. Si tu adaptador tiene ese componente, lo tiene acá, ¿verdad? Y a ti el adaptador se te daña, te recomiendo que compres uno que sea típicamente igual y que traiga ese núcleo de ferrita en esta zona. Ya. Bien, como te venía diciendo, este tipo de núcleo de ferrita viene justamente en dos tipos de cable. El cable de la fuente de alimentación, que ya te expliqué para qué trabaja o actúa, va a venir justamente en la parte de acá antes de que llegue el voltaje DC. Y lo que viene siendo el cable HDMI o cable VGA. Justamente en la parte del VGA o HDMI actúa diferente. ¿Por qué? Porque justamente está para que la imagen sea nítida, que no vaya a haber rayas, que no vaya a haber parpadeos. En fin, ayuda justamente con el tema de las interferencias. Entonces, vamos a destaparlo para que ustedes lo vean qué es lo que hay adentro. Para que ustedes vean el tipo de material. De repente nunca lo he destapado y tienes la curiosidad. Vamos a hacerlo. Mira, como te puedes dar cuenta, ahí lo he destapado. Y fíjate, aquí le he quitado la parte plástica, la parte de la goma, y justamente tienes este material.
Este material es lo que está conformado justamente por óxido de hierro y otros materiales. Y simplemente ayuda justamente a eliminar algunos tipos de interferencias. Eso es todo, es importante. En el caso de la parte de la fuente de alimentación, ya les expliqué por qué o para qué estaba. Y en la parte de lo que viene siendo el cable HDMI o VGA, está directamente relacionado con lo que viene siendo la parte de la imagen. Vamos a ver si al presionarlo se rompe rápido. Vamos a verlo. Mira, es bastante duro. No, por lo menos no he visto que... Vamos a ver. Vamos a cortar acá un momento para que lo podamos ver bien. Ahí lo he sacado. Mira, justamente esto. Esto es un cilindro. Como te lo expliqué en un principio. Ahí está, mira. ¿Qué les parece? Esto, muchachos, es una pieza fundamental. Mucha gente piensa, vuelvo y repito, que esto es simplemente un adorno. Y no, ayuda para el tema de la interferencia. Actúa simplemente como un filtro MC. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Una vez más, enseñando pequeños tips que de repente no se sabía o no se conocía. Un fuerte abrazo.